Hay un hombre ahora mismo que no sabes que existe, no lo ves en redes sociales, no lo escuchas en conversaciones, no aparece en las fotos de los planes del fin de semana, no está en el grupo de amigos contando lo que va a hacer, está callado, está solo, y está trabajando. Mientras tú lees esto, él ya lleva 3 horas despierto. Mientras tú decides si hoy vas al gimnasio o no, él ya terminó el entrenamiento, duchado, desayunado, y con 2 horas de trabajo encima. Mientras tú le cuentas a alguien tus planes, él está ejecutando los suyos. Ese hombre no hace ruido. Ese hombre no pide permiso. Ese hombre no necesita que nadie lo vea para sentirse real, y ese hombre te está ganando, ahora mismo, en este momento exacto en que tú estás leyendo esto, y él no, porque él no pierde el tiempo en nada que no sea avanzar. Y aquí está la parte que duele, tú lo sabes, en algún rincón de tu estómago, lo sabes. Sabes que hay alguien ahí fuera que está haciendo lo que tú dices que vas a hacer. Sabes que mientras tú pospones, alguien ejecuta. Sabes que el tiempo que tú estás consumiendo en ruido, en excusas, en conversaciones que no llevan a ningún lado, ese tiempo alguien lo está convirtiendo en resultados. Y esa sensación, ese malestar en el fondo del pecho, que a veces aparece cuando ves a alguien que triunfó, no es envidia. Es tu instinto de supervivencia, diciéndote que estás perdiendo una guerra que ni siquiera sabías que se estaba librando. Hoy, te voy a hablar de esa guerra, de la que no aparece en los periódicos, de la que nadie te dijo que existía, de la guerra silenciosa entre el hombre que habla y el hombre que actúa, entre el hombre que planifica en voz alta y el hombre que ejecuta en silencio. Y te voy a decir en qué lado estás tú ahora mismo, y lo que tienes que hacer para cambiar de bando antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete ahora. Aquí es donde están las verdades que duelen y que cambian las cosas. Dale al botón y escríbeme en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que alguien silencioso te estaba superando mientras tú seguías hablando? Cuéntamelo. Necesito que lo digas en voz alta. Déjame empezar con algo que me pasó hace años. Tenía un conocido. Voy a llamarlo Marco. Marco era el tipo más ruidoso que conocía, siempre hablando de sus proyectos, siempre explicando sus planes, siempre contando lo que iba a montar, lo que iba a vender, lo que iba a crear. Cada vez que quedábamos, tenía una idea nueva. Cada idea era la mejor que había tenido. Cada plan era el que definitivamente lo iba a cambiar todo. Y yo lo escuchaba. Y al principio lo tomaba en serio. Pero pasaron los meses, luego los años, y Marco seguía hablando de las mismas cosas. Los mismos proyectos con distintos nombres, los mismos planes con distintas fechas, la misma energía verbal que nunca se convertía en nada real. Y mientras Marco hablaba, había otro tipo. Un tipo que no recuerdo haber visto en ninguna reunión. Un tipo al que apenas conocía de vista. Tranquilo, casi invisible socialmente. No contaba planes, no compartía ideas, no pedía opiniones. Y un día, sin anuncio previo, sin fanfarria, sin post en redes sociales previo, apareció con un negocio construido, con clientes reales, con dinero real, con resultados reales. Había estado trabajando en silencio durante todo el tiempo que Marco llevaba explicando lo que iba a hacer. Eso me enseñó algo que no aprendí en ningún libro y que ningún mentor me dijo directamente. Me lo enseñó la realidad a bofetadas. Y es esto: el ruido es el enemigo de los resultados. Cada vez que hablas de lo que vas a hacer, le robas energía a la acción de hacerlo. Cada vez que cuentas tu plan, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, exactamente la misma que recibiría si lo hubieras hecho de verdad. Y esa dopamina falsa te convence de que ya avanzaste, cuando en realidad no moviste ni un dedo. Esto no es opinión, esto es biología. Los estudios lo confirman. Cuando verbalizas un objetivo ante otras personas, tu cerebro registra ese momento como si ya lo hubiera cumplido en parte, y eso reduce la motivación real para ejecutar. No lo digo para darte esperanza. Lo digo para advertirte: si eres de los que hablan mucho de lo que van a hacer, estás literalmente programando tu cerebro para no hacerlo. Estás usando la conversación como sustituto de la acción. Y mientras tú te quedas satisfecho con hablar, el hombre silencioso avanza. ¿Y sabes qué es lo más brutal de esto? Que el hombre silencioso no te odia, no tiene tiempo para eso, no piensa en ti, no te compara con él, no se siente superior, simplemente trabaja. Y mientras trabaja, la distancia entre vosotros crece. Un día, un mes, un año, 5 años de trabajo silencioso. Y cuando la distancia ya es insalvable, cuando la diferencia de resultados ya es tan grande que duele mirarlo, entonces sí que lo ves, entonces sí que lo notas.
y ya es tarde para ponerte al día fácilmente. Así funciona la guerra silenciosa. No hay un momento dramático en que pierdas. No hay una batalla visible en que te derroten. Solo hay tiempo que pasa, y opciones que tomas cada día, y un día miras alrededor y ves que la persona que empezó desde cero al mismo tiempo que tú está 10 veces más adelante, y te preguntas cómo, y la respuesta es sencilla y dolorosa. Él trabajaba cuando tú hablabas. Él ejecutaba cuando tú planeabas. Él avanzaba cuando tú esperabas el momento perfecto que nunca llegó. Ahora voy a hablarte de algo que te va a incomodar, de por qué hablas tanto. Y no te lo digo para insultarte, te lo digo porque entenderlo es el primer paso para cambiar. Hablas porque tienes miedo, miedo de empezar y fracasar, miedo de intentarlo y no llegar, miedo de que la idea que llevas tiempo romantizando resulte ser una mierda cuando la pones en práctica. Y hablar es seguro, hablar no falla. Los planes verbales nunca fracasan porque nunca se ejecutan. Puedes hablar de tu negocio durante 5 años y nadie puede decir que fracasó, porque nunca existió fuera de tu cabeza y de las conversaciones de bar. Es el refugio perfecto para el cobarde inteligente. Y escúchame bien, el cobarde inteligente es el peor tipo de cobarde, porque al menos el cobarde simple sabe que tiene miedo. El cobarde inteligente se convence de que está siendo estratégico, de que está esperando el momento correcto, de que primero necesita más información, más preparación, más capital, mejores condiciones. El cobarde inteligente tiene siempre una razón perfectamente articulada para no actuar, y esa razón siempre suena bien, siempre suena razonable, siempre convence a los que lo escuchan. Pero tú, si eres honesto, sabes que detrás de esa razón perfecta hay un miedo que no quieres mirar a los ojos. Yo lo viví. No te estoy hablando desde la superioridad. Te estoy hablando desde la experiencia de haberme reconocido en ese papel. Hubo un periodo en mi vida en que tenía más palabras que acciones, más planes que ejecución, más conversaciones sobre lo que iba a construir que ladrillos reales en ningún edificio, y me convencí de que eso era estrategia, que eso era planificación, que los grandes hombres no se lanzan sin preparación, y era mentira, era el miedo usando mi inteligencia como disfraz. El día que entendí eso, el día que miré ese patrón directamente a los ojos y lo llamé por su nombre, fue el día que empecé a cambiar, no de golpe, no en un instante, pero fue el principio, porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes hacerte el tonto, ya no puedes esconderte detrás de la misma excusa, ya ves la farsa, y si tienes algo de orgullo, si te queda algo de instinto competitivo, no puedes seguir siendo cómplice de tu propia parálisis. Hay 3 tipos de silencio que quiero que conozcas, porque no todo el que no habla está avanzando, y no todo el que habla está perdiendo. El silencio tiene tipos, y entenderlos cambia todo. El primer tipo es el silencio del muerto, es el silencio del que no habla porque tampoco hace nada. Está quieto, sin planes, sin acciones, sin palabras. Es el silencio de la resignación total, el hombre que aceptó su mediocridad tan completamente que ya ni se molesta en soñar en voz alta. No tiene proyectos porque ya ni siquiera tiene ambiciones. Ese silencio no es virtud. Ese silencio es la tumba de un hombre que sigue respirando. Y si tú llevas tiempo sin hablar de tus planes no porque estés ejecutándolos, sino porque ya no tienes ningún plan, entonces, el problema no es que hables demasiado. El problema es que te moriste por dentro, y todavía no te has dado cuenta. El segundo tipo es el silencio del cobarde avanzado. Es el que no habla porque habló una vez y lo criticaron, porque compartió una idea y se rieron, porque contó un plan y no salió, y aprendió la lección equivocada. Aprendió que la solución es callar en vez de mejorar. Ese silencio tampoco es virtud, ese silencio es miedo con nuevo disfraz. Ahora ya no es el miedo a fracasar en público, es el miedo a intentarlo de nuevo, a volver a ser vulnerables, a arriesgar otra vez. Y ese tipo se queda callado, sí, pero callado sin avanzar, callado sin construir. Callado esperando que las condiciones perfectas lleguen solas. El tercer tipo, el único que vale, es el silencio del constructor, el que no habla porque está demasiado ocupado haciendo, el que no comparte sus planes, porque sus planes están en ejecución, no en conversación. El que no pide validación externa, porque ya tiene la validación interna, que viene de saber que cada día hace lo que tiene que hacer. Ese silencio es poder, ese silencio acumula. Ese silencio construye imperios sin que nadie lo vea hasta que ya no hay manera de ignorarlo. ¿Cuál es tu silencio? No el que crees que tienes, el que tienes de verdad.
porque ahí está la respuesta a por qué estás donde estás. Voy a hablar ahora de algo que la gente no quiere oír, del costo real de publicar tus avances, del costo real de compartir el proceso, de por qué el viaje que compartes en redes sociales puede ser el mayor sabotaje de tu crecimiento. Hay una cultura ahora mismo que glorifica el proceso compartido. Documenta el viaje, te dicen. Muestra el trabajo, te dicen. Inspira a otros mientras construyes, te dicen. Y parte de eso puede tener sentido en ciertos contextos, en ciertos negocios, para ciertas personas. Pero para la mayoría, para el hombre que está empezando, que está construyendo desde cero, que todavía no tiene resultados sólidos que mostrar, compartir el proceso es una trampa. Porque cuando empiezas a documentar el viaje antes de tener el destino, el viaje se convierte en el producto. Los likes se convierten en la recompensa. Los comentarios se convierten en la validación que buscas. Y antes de que te des cuenta, estás pasando más tiempo creando contenido sobre lo que haces que haciendo lo que supuestamente documentas. Estás construyendo una audiencia alrededor de un proceso que nunca termina en resultados reales, porque los resultados reales requieren tiempo sin interrupciones, sin la necesidad de performar para nadie. Los hombres que construyeron los imperios más grandes del mundo no documentaron el proceso mientras lo vivían. No grabaron el momento en que decidieron apostar todo. No publicaron las noches de trabajo duro. No compartieron los fracasos intermedios para obtener solidaridad. Trabajaron, en silencio, completamente. Y cuando los resultados llegaron, los resultados hablaron por sí solos. Yo pasé por esto. Hubo un periodo en que el ruido de mi presencia pública superó al trabajo real, en que la energía que iba a construir imagen superó a la energía que iba a construir negocios, y tuve que hacer un ajuste brutal, desconectarme del ciclo de validación externa, volver al trabajo en oscuridad, volver al silencio productivo, y los resultados de ese periodo silencioso son los que sostienen todo lo demás que vino después. El hombre que trabaja en silencio no lo hace porque sea tímido, no lo hace porque no tenga confianza, lo hace porque entiende algo fundamental: la energía es finita. Cada conversación que tienes sobre lo que vas a hacer es energía que no va al hacer. Cada post que publicas sobre tu proceso es atención que no va a tu trabajo. Y los que tienen resultados grandes, los tienen porque aprendieron a conservar esa energía, a dirigirla, a no desperdiciarla en ruido que no produce nada. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Aquí es donde encuentras este tipo de verdades. Dale al botón ahora, y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sacrificaste trabajo real por construir imagen de que trabajabas? Sé honesto, necesito saberlo, y si lo haces todavía, escríbelo también. Ahora voy a darte la estructura, no teoría, estructura, las cosas concretas que hacen diferente al hombre que trabaja en silencio del hombre que habla de trabajar. Porque no basta con saber que hay una diferencia, hay que saber exactamente qué separa a los dos. Lo primero es la relación con el tiempo de la mañana. El hombre que trabaja en silencio protege las primeras horas del día con la ferocidad de un animal que protege su territorio. Esas horas son sagradas. Son el periodo en que el cerebro está más fresco, en que la voluntad tiene más fuerza, en que la distracción externa es menor. Y en esas horas, el hombre silencioso no revisa el teléfono, no mira redes sociales, no responde mensajes, no chatea, no se pone al día con lo que el mundo dijo mientras dormía. En esas horas, trabaja, solo, sin ruido, sin interrupciones, sin excusas. El hombre que habla, por el contrario, empieza el día mirando el teléfono, revisando notificaciones, respondiendo, reaccionando, dejando que el mundo externo le establezca la agenda mental del día desde el primer minuto, y ya desde ese primer minuto está en modo reactivo, no en modo activo. Ya desde ese primer momento está respondiendo a lo que otros necesitan en lugar de construir lo que él necesita construir. El día ya está perdido antes de que realmente haya empezado. Yo protejo las mañanas como protejo mi dinero, con la misma seriedad, con la misma firmeza, porque son el mismo recurso. El tiempo de mañana convertido en trabajo concentrado es exactamente igual que el dinero que ese trabajo genera. Y si dejas que te lo roben cada mañana con distracciones y ruido, estás siendo tan irresponsable como el que deja su cartera abierta en un mercado lleno de carteristas. Lo segundo que diferencia al hombre silencioso es la lista, no la lista mental, no el plan en la cabeza, la lista escrita, concreta, específica, con tareas reales que tienen resultados medibles.
El hombre que trabaja en silencio sabe exactamente qué tiene que producir hoy, no vagamente, no aproximadamente, exactamente, cuántas llamadas, cuántas páginas, cuántos correos, cuánto código, cuántas repeticiones, números concretos. Y cuando esos números están completos, el día fue productivo. Cuando no lo están, el día fue un fracaso independientemente de cuánto se sintió como trabajo. El hombre que habla trabaja por sensación. Trabaja hasta que se siente cansado o hasta que se siente satisfecho. Y la sensación de cansancio y satisfacción son las peores métricas posibles porque son completamente subjetivas. Puedes sentirte agotado de un día en que no produjiste absolutamente nada. Puedes sentirte satisfecho de una reunión en que solo hablaste de posibilidades que nunca se materializaron. La sensación no mide resultados. Los números sí. Lo tercero, y esto es el que más cuesta aceptar, es la relación con el fracaso. El hombre silencioso fracasa en privado. Intenta cosas que no funcionan y las ajusta sin necesitar que nadie lo sepa. Comete errores y los corrige sin convertirlos en historia que contar. Aprende en la oscuridad y aplica en silencio. No necesita que su fracaso sea público para procesarlo. No necesita la solidaridad de nadie para levantarse. Se levanta solo. Ajusta solo. Sigue solo. El hombre ruidoso fracasa en público y luego necesita procesar ese fracaso también en público. Necesita contarlo. Necesita que otros lo entiendan, necesita apoyo. Y mientras procesa el fracaso públicamente, pierde tiempo que podría usar en resolver el problema. La narración del fracaso se convierte en el centro de atención, y una vez más, la energía que debería ir a la solución va a la historia. Esto no quiere decir que seas un robot, no quiere decir que no puedas hablar de tus problemas con nadie. Hay espacios para eso, momentos para eso, personas para eso. Pero el trabajo no es ese espacio. El tiempo de construcción no es ese momento, y la audiencia de Internet que te da likes no son esas personas. Quiero hablarte ahora de la matemática del silencio, porque cuando la ves clara, ya no puedes ignorarla. Imagina dos hombres que empiezan el mismo día, con los mismos recursos, con el mismo punto de partida. El primero dedica 2 horas al día a hablar de lo que hace, a compartirlo, a construir imagen alrededor del proceso. El segundo dedica esas mismas 2 horas a trabajar, solo eso, 2 horas. En un año, el primero ha invertido 730 horas en construir la narrativa de lo que hace. El segundo ha invertido 730 horas en hacer lo que hace. ¿Quién crees que tiene más resultados al cabo de ese año? ¿Quién crees que ha avanzado más? La respuesta es obvia. Pero lo que no es obvio, lo que la mayoría no ve, es que esa diferencia no es lineal. No es simplemente que el segundo tenga 730 horas más de trabajo encima. La diferencia es exponencial, porque el trabajo acumulado compone. Cada día de trabajo silencioso construye sobre el anterior. Cada habilidad que desarrollas te permite trabajar más eficientemente el día siguiente. Cada conexión que haces te abre puertas que el día anterior estaban cerradas. El silencio productivo tiene interés compuesto. El ruido no tiene ninguno. Y ahora multiplica eso por 5 años. Por 10. Por 20. La distancia entre el hombre que habla y el hombre que trabaja no es de 730 horas. Es de órdenes de magnitud completas. Es la diferencia entre alguien que lleva 2 décadas construyendo algo real y alguien que lleva 2 décadas construyendo la narrativa de lo que podría construir. Esa diferencia es la distancia entre el éxito y el fracaso, entre la libertad y la esclavitud, entre dejar algo al mundo o irse sin haber dejado nada. Yo he visto esa diferencia en personas reales. He conocido a hombres que empezaron con más talento que yo, con más recursos, con mejores condiciones. Y están exactamente donde estaban hace 10 años, solo que con más historias que contar. Y he conocido a hombres que empezaron desde nada, desde peor que nada, y que construyeron algo impresionante. Los que llegaron lejos trabajaron en silencio. Los que se quedaron donde estaban hablaron mucho. Ahora voy a hablar de algo específico que destruye a la mayoría de los hombres que intentan trabajar en silencio, y es la presión social de justificarse. Cuando empiezas a trabajar en silencio, cuando empiezas a desaparecer de las conversaciones sociales, cuando dejas de estar disponible para los planes de los demás, cuando dejas de compartir tus movimientos, la gente a tu alrededor empieza a reaccionar, y no reacciona bien. Te preguntan qué te pasa, te dicen que te has vuelto raro, te dicen que estás obsesionado, te dicen que te estás perdiendo la vida,
Te dicen que el trabajo no lo es todo, y lo dicen con preocupación genuina, en muchos casos, no necesariamente con mala intención, pero con un efecto devastador. Te presionan para que justifiques tu silencio, para que expliques tu trabajo, para que compartas tus planes, para que vuelvas al ruido. Y muchos hombres ceden a esa presión, no porque sean débiles en el sentido convencional, sino porque la presión social de justificarse es una de las fuerzas más poderosas que existen en el comportamiento humano. Somos animales sociales, necesitamos pertenencia. Y cuando nuestro grupo percibe que nos alejamos, cuando sienten que nuestra conducta ya no encaja con la norma del grupo, ejercen presión para reintegrarnos. Es instintivo, y resistirlo requiere un nivel de claridad sobre lo que estás construyendo que muy pocos tienen. La respuesta correcta a esa presión no es explicar, no es justificar, no es convencer. La respuesta correcta es continuar, sin drama, sin discusión, sin necesidad de que nadie entienda lo que estás haciendo. Porque los que trabajan en silencio saben algo que los que presionan no saben todavía. Los resultados son la única justificación que importa. Cuando el trabajo produce lo que tiene que producir, ya no hay necesidad de explicar nada. El resultado habla, y los que dudaban ven, y muchos de ellos se acercan a pedirte que les cuentes cómo lo hiciste. No expliques el proceso, muestra el resultado. Esa es la única conversación que vale la pena tener. Yo corté con la necesidad de justificarme mucho antes de tener los resultados que tengo ahora. Aprendí a vivir con la incomodidad de que otros no entendieran lo que hacía. Aprendí a estar cómodo con su desaprobación temporal. Y esa incomodidad, esa fricción social de no encajar en el grupo que prefiere el ocio al trabajo, fue exactamente el precio de entrada al nivel siguiente. No es negociable. Lo pagas o no llegas. Quiero hablarte ahora del efecto que tiene el silencio sobre la mente. Porque no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad cognitiva. Cuando te desconectas del ruido externo, cuando dejas de estar permanentemente conectado a la conversación del mundo, cuando reduces la entrada de información irrelevante, algo cambia en tu capacidad de pensar. Los problemas que antes parecían complejos empiezan a verse con más claridad. Las decisiones que antes eran difíciles empiezan a tener respuestas más obvias. Las conexiones entre ideas que antes no podías hacer empiezan a surgir naturalmente, no porque hayas aprendido más, sino porque limpiaste el espacio mental que el ruido estaba ocupando. El ruido constante, las notificaciones, los feeds de redes sociales, las conversaciones sin propósito, las noticias que no afectan tu vida en nada, todo eso ocupa espacio cognitivo. Ocupa ancho de banda mental. Y el ancho de banda mental es exactamente igual que el ancho de banda de una conexión a Internet. Si lo estás usando en 1000 cosas irrelevantes, no te queda para lo que importa. Tu capacidad de concentración, de análisis, de creatividad estratégica, se deteriora proporcionalmente al ruido que consumes. El hombre silencioso opera con un ancho de banda casi completo disponible para el trabajo que importa. Por eso es más rápido, por eso es más preciso, por eso genera mejores decisiones con la misma información, no porque sea más inteligente, porque tiene más capacidad disponible. Y esa es una ventaja que se construye en semanas, en meses de desintoxicación del ruido. No es inmediata, pero es real. Y una vez que la experimentas, volver al ruido constante se siente como volver a caminar después de haber corrido. La diferencia es demasiado obvia para ignorarla. Yo hice esto. Retiré el acceso constante a información irrelevante. Establecí momentos específicos, acotados, para consumir lo que necesitaba consumir. Y el resto del tiempo protegí el silencio como un recurso escaso. Porque lo es. Y los resultados en términos de capacidad cognitiva, de velocidad de procesamiento, de calidad de las decisiones, fueron inmediatamente notables. No necesitas creerme. Pruébalo tú mismo durante 30 días. 30 días sin scroll sin propósito, sin notificaciones constantes, sin estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. 30 días de silencio real. Y después me cuentas si algo cambió. Hay algo que quiero aclarar porque si no lo aclaro el mensaje se malinterpreta. El trabajo en silencio no significa aislamiento total. No significa que seas un ermitaño. No significa que no puedas hablar con nadie, que no puedas tener relaciones, que no puedas disfrutar de momentos de ocio. Significa que separas con claridad el tiempo de construcción del tiempo de todo lo demás. Significa que cuando estás construyendo completamente, sin mezclar,
sin contaminar ese tiempo con distracciones que no pertenecen ahí. Y cuando no estás construyendo, puedes hacer lo que quieras. Pero esa separación es absoluta. No hay término medio. No hay trabajo un poco, y luego miro el teléfono y vuelvo al trabajo. O estás dentro o estás fuera. La concentración no es como un grifo que puedes abrir y cerrar cada 5 minutos. La concentración profunda requiere tiempo para establecerse y se rompe instantáneamente. Cada interrupción te cuesta mucho más de lo que cuesta la interrupción en sí. Los estudios sobre esto son concluyentes. Después de una interrupción, el cerebro tarda entre 20 y 25 minutos en volver al nivel de concentración que tenía antes de la interrupción. Eso significa que si te interrumpes cada 20 minutos, nunca llegas a concentración profunda. Nunca produces al nivel máximo, y 8 horas de trabajo a la mitad de tu capacidad producen mucho menos que 4 horas a capacidad plena. El hombre silencioso entiende esto. Por eso protege sus bloques de trabajo con agresividad. Por eso no responde a cada mensaje al instante. Por eso no está disponible para todo el mundo todo el tiempo. No por arrogancia, por estrategia. Porque sabe que su tiempo de concentración profunda es su activo más valioso, y que dispersarlo es la forma más eficiente de destruir su capacidad productiva. Ahora voy a hablar de la parte que más duele. Del momento en que el trabajo silencioso se convierte en resultados visibles. Porque ese momento no llega como tú crees que va a llegar. No llega con fanfarria, no llega con un momento de revelación. Llega de manera gradual, casi imperceptible, y luego de golpe, como la luz cuando enciendes una habitación que ha estado a oscuras. Hay un periodo en el trabajo silencioso que es particularmente difícil. Es el periodo en que ya llevas tiempo trabajando, en que ya has pagado el costo social de desaparecer del ruido, en que ya has hecho los sacrificios, pero los resultados todavía no son visibles para nadie, incluyendo a veces para ti mismo. Es el periodo en que la tentación de volver al ruido es más fuerte, porque al menos el ruido te daba feedback inmediato. Te daba likes, comentarios, conversaciones que se sentían como progreso, aunque no lo fueran. El trabajo silencioso no tiene ese feedback inmediato. El trabajo silencioso es como plantar un árbol. Plantas la semilla, la riegas, la cuidas, y durante meses no ves nada. La tierra está quieta, no pasa nada visible, y si no sabes lo que estás haciendo, si no tienes claridad sobre el proceso, es tentador pensar que la semilla no germinó, que el trabajo no está funcionando, que quizás el enfoque estaba equivocado, que quizás hay que cambiar la estrategia. Y muchos hombres en ese momento cambian, se distraen, vuelven al ruido, y justo cuando la raíz estaba a punto de consolidarse, abandonan el proceso. El árbol que podría haber crecido nunca lo hace. Y la ironía es que si hubieran esperado 6 semanas más, si hubieran confiado en el proceso 6 semanas más, habrían visto los primeros brotes. Pero ya no estarán para verlos, porque habrán pasado a la siguiente idea ruidosa que promete resultados más rápidos. La paciencia en el trabajo silencioso no es resignación, no es conformismo, es la comprensión de que los procesos reales tienen tiempos reales, que el crecimiento sólido es lento porque lo rápido no tiene cimientos, que los resultados que duran son los que costaron tiempo construir, y que el precio de esos resultados es exactamente ese tiempo de oscuridad en que nada parece pasar, pero todo está pasando por debajo de la superficie. Yo pagué ese precio. Hubo periodos largos en que el trabajo estaba avanzando, pero los resultados externos no eran evidentes. Periodos en que habría sido fácil justificarse, cambiar de rumbo, ceder a la presión de los que decían que lo que hacía no funcionaba. Y la diferencia entre los que llegaron y los que no llegaron fue exactamente esa: la disposición a pagar el precio del tiempo oscuro, a confiar en el proceso cuando no hay feedback externo que lo valide, a seguir sembrando aunque el suelo siga pareciendo vacío. Voy a hablar ahora de algo práctico, de cómo empezar a construir la mentalidad del hombre silencioso si ahora mismo no la tienes. Porque saber que necesitas cambiar no basta, necesitas saber por dónde empezar. Lo primero es eliminar las declaraciones de intención públicas, desde ahora, inmediatamente. Cuando tengas una idea, no la cuentes. Cuando tengas un plan, no lo compartas. Cuando decidas hacer algo, no lo anuncias. Simplemente empieza a hacerlo, en silencio, sin ceremonia, sin introducción, solo empieza. Esto va en contra de todo lo que probablemente has estado haciendo, pero es el primer paso más importante, porque corta el ciclo de dopamina falsa que te convencía de que hablar era avanzar. Lo segundo es establecer bloques de trabajo protegidos.
Al menos 2 horas al día, idealmente al principio de la mañana, en que no hay teléfono, no hay internet irrelevante, no hay conversaciones. Solo el trabajo que necesitas hacer. No tienes que empezar con 4 o 6 horas. Empieza con 2, pero esas 2 horas son absolutamente protegidas. Si eso requiere levantarte antes, levantas antes. Si requiere decirle a alguien que no estás disponible en ese horario, le dices que no estás disponible, sin explicaciones elaboradas, sin justificaciones, solo no estás disponible. Lo tercero es medir resultados, no esfuerzo. Define exactamente qué produce el trabajo que haces, no cuántas horas trabajas, qué produce esas horas, cuántas páginas, cuántas llamadas, cuántos clientes, cuánto ingreso, cuánto código, cuánto lo que sea que aplique a lo que construyes, y mide eso cada día. Al final de cada día de trabajo silencioso, tienes que poder responder a una pregunta. ¿Qué produje hoy que no existía ayer? Si no tienes respuesta, el trabajo de hoy no fue trabajo, fue simulación de trabajo. Lo cuarto es reducir el consumo de ruido externo de manera activa, no pasiva, activa. Elimina notificaciones, establece horarios para revisar mensajes. Reduce el tiempo de redes sociales a periodos acotados y con propósito. Filtra la información que consumes para que solo entre lo que es directamente relevante para lo que construyes. Todo lo demás es ruido que ocupa espacio que necesitas para pensar con claridad. Y lo quinto, el más importante y el más difícil, es desarrollar tolerancia a la incomodidad de no ser visto, de que otros no sepan lo que estás haciendo, de que tu entorno no entienda por qué desapareciste del radar social, de que te llamen raro, distante, obsesionado. Esa incomodidad es el precio de entrada, y se paga con la decisión diaria de priorizar el trabajo sobre la validación, sobre el reconocimiento, sobre el aplauso, porque el único aplauso que importa es el que llega cuando los resultados son tan claros que ya no hay manera de ignorarlos. Déjame hablarte de lo que pasa cuando el hombre silencioso aparece, cuando finalmente los resultados son visibles, cuando ya no puede ser ignorado, porque ese momento tiene una cualidad específica que ninguna otra cosa puede replicar. Cuando el hombre que trabajó en silencio aparece con resultados reales, no necesita anunciar nada. El anuncio ya está hecho por los resultados mismos. No necesita convencer a nadie. Los números convencen solos. No necesita explicar el proceso. El resultado es la explicación. Y hay algo en ese momento, en esa aparición silenciosa con trabajo real detrás, que tiene un peso específico que ninguna autoproclamación puede igualar. La gente que te conocía, que no entendía lo que hacías, que te presionaba para que volvieras al ruido, de repente ve los resultados. Y se callan. No porque sean malos, sino porque los resultados no dejan espacio para el argumento. Y muchos de ellos, los que todavía tienen algo de honestidad consigo mismos, se preguntan en ese momento, ¿qué habría pasado si hubieran hecho lo mismo? Si hubieran callado, si hubieran trabajado, si hubieran pagado el precio del tiempo oscuro. Esa pregunta es la más importante que un hombre puede hacerse, y los que se la hacen a tiempo, antes de que sea demasiado tarde para cambiar, son los que eventualmente también aparecen con sus propios resultados silenciosos. Los que se la hacen demasiado tarde solo tienen la amargura de lo que podría haber sido. Tú puedes hacerte esa pregunta ahora, no como lamento, como llamada a la acción. ¿Qué habría pasado si hubieras empezado hace un año a trabajar en silencio? ¿Dónde estarías ahora? No te quedes en el dolor de esa respuesta, úsala, porque dentro de un año vas a mirar atrás al momento en que lees esto, y vas a ver si el año que viene fue un año de ruido o un año de construcción silenciosa. La decisión está en tu mano ahora, no mañana, no la próxima semana. Ahora, antes de que cierres esto y vayas a hacer exactamente lo que has hecho siempre. Antes de que te digas que esto tiene sentido, pero que empiezas mañana. Mañana nunca llega, solo existe ahora. Y ahora mismo, el hombre silencioso, que ya te está ganando, ha añadido una hora más al marcador. ¿Cuándo empiezas tú? Hay algo más que quiero dejarte antes de cerrar. Algo sobre la identidad del hombre silencioso. Porque no es solo una estrategia. No es solo un conjunto de hábitos. Es una manera de entenderte a ti mismo que cambia cómo te relacionas con todo. El hombre silencioso no necesita que el mundo le diga quién es, lo sabe. Lo sabe porque lo que hace define quién es, no lo que dice, no lo que otros piensan de él, no los títulos que ostenta, no los seguidores que tiene, lo que produce cada día con sus manos, con su mente,
Con su tiempo, eso define su identidad. Y esa identidad es sólida, porque está basada en hechos, no en percepciones. Cuando tu identidad depende de lo que otros piensan de ti, eres vulnerable a cada crítica, a cada rechazo, a cada momento en que el mundo no te valida de la manera que esperabas. Cuando tu identidad depende de tus resultados, de lo que construiste, de lo que hiciste, nadie puede quitártela, porque los resultados ya existieron, el trabajo ya ocurrió, nadie puede decirte que no pasó, nadie puede quitarte lo que ya construiste. Esa es la solidez del hombre silencioso. No es arrogancia, no es frialdad, es la seguridad que viene de saber con exactitud lo que eres porque lo demostraste, no porque lo declaraste, y esa seguridad es la base de todo lo demás, de cómo decides, de cómo negocias, de cómo te relacionas con el éxito y con el fracaso, de cómo aguantas los periodos difíciles, de cómo te levantas cuando caes. El hombre ruidoso está construido sobre arena. Su identidad depende de que el mundo le siga validando, de que los likes sigan llegando, de que las conversaciones le sigan diciendo que lo que hace tiene valor. En el momento en que esa validación se para, en que el mundo deja de atender, la identidad tambalea. Y en el momento de dificultad real, cuando las cosas no salen, cuando el fracaso llega, no tiene los cimientos para sostenerse. El hombre silencioso está construido sobre roca, sobre el trabajo acumulado, sobre las horas invertidas en silencio, sobre las decisiones tomadas sin necesitar que nadie las aprobara. Y cuando el fracaso llega, porque llega para todos, tiene algo a lo que aferrarse, tiene la evidencia de lo que ya logró, tiene la certeza de que ya lo superó antes y puede volver a hacerlo. Ese es el hombre que quiero que seas, no el que habla más, el que trabaja más, no el que tiene más seguidores, el que tiene más resultados, no el que tiene la historia más impresionante de lo que va a hacer, el que tiene la vida más impresionante de lo que ya hizo. Y ese hombre empieza ahora, en silencio, sin anuncio, sin ceremonia, solo con la decisión de que a partir de este momento, el tiempo que tienes es demasiado valioso para desperdiciarlo en ruido que no construye nada. El hombre que trabaja en silencio ya te está ganando. La única pregunta es si vas a dejar que siga haciéndolo o si vas a unirte al bando de los que construyen en lugar del bando de los que hablan de construir. La decisión es tuya, ahora, solo tuya. Suscríbete si te gustó el video. Aquí es donde están las verdades que la mayoría no quiere escuchar, pero que son las únicas que cambian algo. Dale al botón. Y antes de irte, déjame un comentario con esto. ¿Qué es lo primero que vas a dejar de anunciar y vas a empezar a hacer en silencio? Escríbelo, no para mí, para ti. Porque escribirlo es el primer acto silencioso que importa, el primer paso en la dirección correcta. Y los que lo escriben hoy son los que dentro de un año vuelven para contarme lo que construyeron. Nos vemos en el siguiente. El ruido distrae, el silencio construye, la decisión es tuya. La mentalidad que no ves venir. Hay una cosa que el hombre silencioso tiene, que el hombre ruidoso nunca entenderá hasta que ya sea demasiado tarde. Y no es disciplina, no es voluntad, no es talento, es algo más profundo que todo eso. Es la comprensión real de lo que significa competir. La mayoría de la gente que dice querer el éxito no entiende realmente lo que es la competencia. Creen que la competencia es una carrera en que todos corren juntos y la ven. Creen que es un partido en que hay árbitros y espectadores y un marcador visible para todos. Pero la realidad es completamente diferente. La competencia real no tiene árbitros, no tiene espectadores, no tiene un marcador que todos puedan ver. La competencia real ocurre en la oscuridad de cada mañana, en las decisiones que nadie presencia, en el trabajo que nadie aplaudirá hasta que los resultados sean tan grandes que no puedan ignorarse. Y eso significa que puedes perder la carrera completamente sin saberlo. Puedes estar perdiendo ahora mismo, en este momento exacto, y no tienes ninguna señal externa que te lo diga. El marcador no está a la vista. La distancia que el hombre silencioso ha puesto entre él y tú no aparece en ningún panel. Solo aparece cuando los resultados son visibles, y para entonces, la distancia puede ser ya insalvable en el corto plazo. El hombre ruidoso, el que habla de sus planes, el que comparte su proceso, tiene la ilusión de que está en la carrera porque está activo socialmente alrededor de la carrera. Pero la actividad social alrededor de una carrera no es correr la carrera, es estar en las gradas comentando la carrera, y mientras comentas, otros corren, mientras opinas, otros avanzan. Mientras construyes la narrativa de lo que vas a hacer, otros construyen lo que decidieron hacer sin anunciarlo.
Esta es la trampa más cruel que existe, porque se siente como participación, se siente como progreso. Publicas sobre tu negocio, y eso se siente como trabajar en el negocio. Hablas de tus metas con tus amigos, y eso se siente como moverte hacia ellas. Compartes tu proceso, y eso se siente como avanzar en él. Pero no lo es. Es la simulación perfecta de la acción. Y el problema de la simulación perfecta es que es indistinguible del original desde dentro. Solo puedes detectarla mirando los resultados. Y los resultados, en la simulación, siempre se posponen para mañana. Yo tardé en entender esto. No fui inmune a esta trampa. Hubo periodos en mi vida en que la actividad alrededor del trabajo superaba al trabajo mismo, en que el movimiento visible me hacía sentir que avanzaba cuando en realidad estaba corriendo en el sitio con mucho ruido. Y la diferencia entre ese periodo y los periodos de verdadero avance era exactamente esa, la reducción del ruido y el aumento del trabajo silencioso. Cada vez que cerré el grifo del ruido externo, cada vez que protegí el silencio productivo con más agresividad, los resultados aceleraron, no linealmente, exponencialmente. El coste de la validación constante. Necesito hablarte del precio que pagas cuando construyes tu autoestima sobre la validación externa, porque es un precio que se paga silenciosamente, durante años, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes funcionar sin el aplauso, sin el like, sin el comentario, sin que alguien te diga que lo que haces tiene valor. Eso es una adicción tan real como cualquier otra. Tu cerebro se habitúa a recibir dopamina de fuentes externas, de la validación social, del reconocimiento, del aplauso. Y cuando esa fuente se corta, cuando el mundo deja de aplaudir temporalmente, cuando las métricas bajan, cuando la atención se va a otro lado, sientes un vacío, un malestar, una ansiedad. Y para calmar esa ansiedad, buscas más validación, produces más contenido, hablas más, compartes más, buscas más aprobación. Y en esa espiral, el trabajo real, el que produce resultados que duran, queda siempre en segundo plano. Porque el trabajo real no da feedback inmediato. El trabajo real requiere semanas, meses, años para producir resultados visibles. Y un cerebro adicto a la validación inmediata no puede sostener el esfuerzo durante ese tiempo sin la retroalimentación que necesita. Se cansa, se distrae, se desvía. El hombre silencioso ha desintoxicado su cerebro de esa dependencia, no de golpe, gradualmente. Con días en que el silencio fue incómodo, en que la ausencia de validación externa se sentía como un vacío, pero persistió, y con el tiempo, el cerebro aprendió a encontrar la validación en otro lugar, en el interior, en la satisfacción de completar el trabajo que se propuso, en el pequeño avance de cada día, en la evidencia acumulada de que el proceso funciona aunque nadie lo vea todavía. Esa validación interna es infinitamente más estable que la externa, porque no depende de nadie, no depende de los algoritmos, no depende de las tendencias, no depende de si hoy el mundo tiene ganas de aplaudir o no, depende solo de ti, de lo que hiciste, de lo que produjiste, de lo que avanzaste, y nadie puede quitarte eso. Construir esa fuente interna de validación es uno de los trabajos más importantes que un hombre puede hacer en sí mismo. Y ese trabajo también se hace en silencio. Se hace con días en que actúas a pesar de que nadie te ve, con noches en que entrenas aunque nadie lo sabrá, con mañanas en que trabajas aunque el mundo esté dormido. Cada uno de esos actos, cada decisión de actuar sin audiencia, fortalece la fuente interna. Y con el tiempo, te vuelves independiente de la aprobación externa, de una manera que los que viven pegados a la validación nunca podrán entender. Cuando el silencio se convierte en reputación, hay un momento en que el trabajo silencioso produce algo que ningún ruido puede comprar. Produce reputación real, no la reputación de lo que dices que eres, la reputación de lo que eres. Y esas dos cosas son completamente diferentes. La reputación de lo que dices que eres se construye con palabras, con imagen, con la narrativa que construyes alrededor de ti mismo. Esa reputación puede ser impresionante en la superficie y completamente vacía en el fondo. Se construye rápido y se destruye igual de rápido, porque en el momento en que la realidad contradice la narrativa, en que los resultados no coinciden con las promesas, la reputación construida sobre palabras colapsa, y colapsa ruidosamente. La reputación de lo que eres se construye con hechos, con resultados entregados, con compromisos cumplidos, con trabajo que habla solo. Esa reputación se construye lentamente, a veces de manera casi invisible,
pero tiene una solidez que ninguna estrategia de imagen puede replicar, porque está construida sobre la realidad. Y la realidad no colapsa, la realidad es la realidad independientemente de lo que nadie diga. El hombre silencioso construye esa segunda reputación, no porque no le importe lo que los demás piensen, le importa, pero sabe que la única manera de que lo que los demás piensen coincida con la realidad es que la realidad sea sólida. Y la realidad sólida se construye con trabajo, no con imagen. Cuando finalmente los resultados del hombre silencioso son visibles, cuando el trabajo acumulado en oscuridad se convierte en algo que el mundo puede ver y medir, ocurre algo interesante. La gente no solo respeta los resultados, respeta el método, respeta el silencio que llevó a esos resultados, respeta la disciplina que requirió no buscar validación durante todo el tiempo que el proceso necesitaba para madurar, y ese respeto es cualitativamente diferente al que produce el ruido. El ruido produce atención, el trabajo silencioso produce respeto, y el respeto dura mucho más que la atención. Un último mensaje para el que todavía duda. Si llegas hasta aquí y todavía no estás convencido, si todavía encuentras razones para seguir en el ruido, si todavía crees que tu caso es diferente, que tu industria requiere visibilidad constante, que tu proceso necesita ser compartido, que el silencio no funciona en el mundo que tú habitas, déjame decirte algo. Tienes razón en que hay matices. Tienes razón en que hay contextos en que la visibilidad importa. Tienes razón en que no toda presencia pública es ruido vacío. Pero eso no es lo que te está frenando. Lo que te está frenando no es la ausencia de visibilidad. Lo que te está frenando es la prioridad que le das al ruido sobre el trabajo. La proporción entre hablar y hacer. La cantidad de energía que va a gestionar imagen versus la que va a construir realidad. No te pido que desaparezcas del mundo. Te pido que evalúes honestamente cuánto tiempo de tu día productivo va a construir y cuánto va a hablar de lo que construyes. Y si la respuesta te incomoda, si los números no están a tu favor, entonces tienes la información que necesitas. El cambio no es dramático, no es radical, no requiere que tires todo y empieces de cero. Requiere ajustar la proporción, requiere proteger más horas de trabajo silencioso, requiere reducir el tiempo de ruido, requiere empezar a medir resultados en lugar de actividad. Y esos cambios, pequeños en teoría, pero difíciles en la práctica, porque van en contra de los hábitos y de la presión social, son los que con el tiempo producen la diferencia que marcó la distancia entre el hombre silencioso y los que no lo son. Empieza ahora, no mañana, ahora, un paso, un bloque de 2 horas protegidas, un proyecto que no vas a anunciar hasta que esté terminado. Una semana sin publicar el proceso y en su lugar usarlo para avanzar en el proceso, solo eso. Y luego el siguiente paso, y el siguiente, hasta que el silencio productivo sea tu estado natural, hasta que el ruido sea el que te parezca extraño, hasta que el trabajo hable tan fuerte que ya no necesites decir nada. Ese es el hombre que ya te está ganando, y ese es el hombre que tú puedes ser si decides empezar ahora. Lo que el silencio le hace a tu forma de pensar con el tiempo. Quiero que entiendas algo que va más allá de la productividad, más allá de cuántas horas trabajas o de cuánto produces cada día. Quiero que entiendas lo que le pasa a la mente de un hombre cuando lleva meses, años, operando en silencio productivo. Porque lo que le pasa es extraordinario, y nadie te lo cuenta porque los que lo están viviendo están demasiado ocupados trabajando para contártelo. Cuando cortas el ruido de manera sostenida, cuando proteges el silencio durante suficiente tiempo, tu forma de pensar cambia de manera profunda y permanente. Empiezas a ver conexiones que antes no veías. Problemas que antes te llevaban días de esfuerzo mental se resuelven con más facilidad y más velocidad. Ideas que antes eran difusas empiezan a tener forma clara. La estrategia que antes era confusa empieza a tener líneas nítidas. Y no porque hayas aprendido más, sino porque limpiaste el espacio mental donde esas conexiones pueden formarse. El ruido constante, la estimulación sin pausa que da el mundo digital, el scroll permanente, las conversaciones que no tienen propósito, todo eso interrumpe un proceso cerebral que es fundamental para el pensamiento de alto nivel, el modo de red por defecto, que es básicamente el modo en que tu cerebro procesa, integra y conecta información cuando no está activamente enfocado en una tarea. Es el modo en que se producen las intuiciones, los insights, las soluciones creativas, y ese modo necesita silencio para activarse, necesita periodos sin estimulación externa para poder funcionar.
El hombre que vive en ruido constante nunca activa ese modo completamente. Su cerebro siempre está reaccionando a estímulos externos, procesando información nueva de fuera, respondiendo a lo que el mundo le manda. Y la riqueza cognitiva que podría estar generando en silencio nunca se produce. No porque su cerebro sea menos capaz, sino porque no le está dando las condiciones que necesita para operar al máximo. El hombre silencioso, por el contrario, activa ese modo regularmente, en las mañanas protegidas, en los momentos de trabajo profundo, en los periodos de desconexión deliberada. Y los insights que produce ese modo, las conexiones que hace, las soluciones que encuentra, son cualitativamente superiores a lo que puede producir en modo reactivo. Por eso el hombre silencioso toma mejores decisiones. Por eso ve oportunidades antes. Por eso resuelve problemas de maneras que a los demás no se les ocurren. No porque sea más inteligente, porque piensa con más calidad. Y piensa con más calidad porque le da a su cerebro las condiciones que necesita para hacerlo. Esto no es abstracto. Es algo que puedes experimentar en tu propia vida si empiezas a proteger el silencio de manera sistemática. Los primeros días van a ser incómodos. Tu cerebro, adicto al estímulo constante, va a pedir ruido. Va a buscar el teléfono. Va a querer revisar algo, leer algo, escuchar algo. Y tienes que aguantar esa incomodidad. Porque al otro lado de esa incomodidad está la claridad. La capacidad cognitiva que el ruido te estaba robando empieza a volver. Y cuando vuelve, la diferencia en la calidad de tu pensamiento es tan clara que ya no puedes volver al ruido sin sentir que algo se pierde. El precio de no empezar hoy. Voy a hacer algo que no suelo hacer. Voy a pedirte que pienses en el futuro, no en el futuro lejano y abstracto donde todo va bien porque así funciona el pensamiento esperanzador. Te pido que pienses en el futuro concreto y real que te espera si nada cambia. Imagina que dentro de 5 años sigues exactamente igual, con la misma proporción de ruido y trabajo, con la misma dependencia de la validación externa, con la misma dificultad para proteger el trabajo silencioso, con la misma tendencia a anunciar los planes en lugar de ejecutarlos. ¿Dónde estarás en 5 años si el patrón de hoy se repite? No te pido que lo imagines con catastrofismo, te pido que lo imagines con honestidad, porque la extrapolación honesta del presente es la única predicción que importa, no lo que podría pasar si todo cambia de golpe, lo que va a pasar si nada cambia, porque las cosas cambian con esfuerzo deliberado, no solas. Y ahora imagina lo contrario, imagina que a partir de hoy, de este momento exacto, empiezas a proteger 2 horas de trabajo silencioso cada mañana, que empiezas a medir resultados en lugar de actividad, que dejas de anunciar planes y empiezas a ejecutarlos, que reduces el ruido y aumentas el trabajo real, no de manera dramática, gradualmente, con constancia. ¿Dónde estás en 5 años si ese patrón se mantiene? La diferencia entre esos 2 escenarios es exactamente la diferencia entre el hombre que trabaja en silencio y el que habla de trabajar. Y esa diferencia se construye un día a la vez, hoy, mañana, el día siguiente, sin anuncios, sin celebraciones intermedias, sin que nadie lo aplaudie durante el proceso, solo con el trabajo acumulado que eventualmente produce resultados que hablan solos. El precio de no empezar hoy no lo sientes hoy. Lo sientes en 1 año, en 5, en 10, cuando miras atrás y ves la distancia que el hombre silencioso ha puesto entre él y tú, cuando calculas cuántos años perdiste en ruido que podría haber sido trabajo. Y esa cuenta, cuando se pasa, duele de una manera que ninguna excusa puede aliviar. Porque ya no hay tiempo para el otro escenario, porque el tiempo que podría haber sido de construcción silenciosa ya se fue. Y el tiempo, el único recurso que verdaderamente no se recupera, no devuelve lo que se invirtió en ruido. No te estoy pidiendo que lo hagas por mí. No te estoy pidiendo que lo hagas para demostrarle nada a nadie. Te estoy pidiendo que lo hagas por ti, por el hombre que podrías ser si le das a tu tiempo el uso que merece, por los resultados que podrían existir si los construyes en lugar de hablar de construirlos, por la vida que te espera al otro lado del trabajo silencioso sostenido. La decisión se toma ahora, solo, sin anuncio, sin ceremonia. Solo con la determinación de que a partir de este momento, el ruido empieza a perder terreno y el trabajo silencioso empieza a ganarlo, un día a la vez, en silencio. Para el que lleva demasiado tiempo en el ruido. Si llegas a este punto y reconoces que llevas años atrapado en el ciclo del ruido, si el patrón que he descrito te resulta demasiado familiar, si mientras leías esto, te has visto en él demasiado claramente, quiero decirte algo importante.
No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para empezar. No porque eso sea una frase bonita de autoayuda, sino porque el trabajo silencioso compone. Y aunque tardes más que alguien que empezó antes, cada día que empieces antes de lo que lo habrías hecho sin este momento, es un día ganado. Y esos días ganados se acumulan, y esa acumulación produce resultados que tampoco se recuperan si no los empiezas. El hombre que lleva años en el ruido tiene algo a su favor que muchos no tienen. Tiene la memoria clara de lo que no funciona. Sabe exactamente cuál es el resultado de pasarse años en el ciclo de la validación y el ruido porque lo vivió. Y esa memoria, si la usa bien, es uno de los combustibles más potentes que existen. El asco genuino hacia el patrón que no te llevó a ningún lado. El hartazgo real de los resultados que el ruido produce. La rabia de saber que desperdiciaste tiempo que no vuelve. Usa eso, no para lamentarte, para moverte. Que el asco hacia lo que fuiste sea el combustible que impulsa lo que vas a hacer. Que la rabia de haber perdido tiempo sea la fuerza que hace que no pierdas ni un día más. Que el conocimiento íntimo del fracaso del ruido sea la razón más sólida para elegir el silencio. El hombre que cambia tarde parte de una posición diferente al que nunca se equivocó, pero la posición de llegada puede ser la misma si la determinación es suficiente. Y la determinación es suficiente cuando el precio de no cambiar ya es más alto que el precio del cambio. Cuando el dolor de seguir como estás supera al dolor de transformarte. Cuando el miedo a otro año igual al anterior es más grande que el miedo al trabajo silencioso que el cambio requiere. Has llegado a ese punto, el dolor de seguir igual ya es mayor que el dolor de cambiar. Si es así, entonces empiezas hoy, sin más deliberación, sin más análisis, sin más conversaciones sobre lo que vas a hacer, simplemente empiezas, en silencio, ahora. Y dentro de un año, cuando los resultados empiecen a ser visibles, cuando el trabajo acumulado en silencio empiece a producir lo que siempre prometiste que producirías, nadie va a preguntarte cómo lo hiciste. Lo verán en los resultados. Y eso será suficiente, mucho más que suficiente. El momento en que el mundo te ve. Voy a describir un escenario que el hombre silencioso conoce bien. Un escenario que los que trabajan en silencio durante años experimentan invariablemente. El momento en que el mundo, que no sabía que existían, de repente no puede ignorarlos. Ese momento no tiene aviso previo, no hay cuenta atrás. No hay un día en que el mundo decide que es hora de prestar atención. Solo hay un día en que los resultados acumulados son tan evidentes, tan grandes, tan sólidos, que es imposible pasar por alto a la persona que los produjo. Y ese día llega siempre con la misma sorpresa para los de afuera. ¿Cuándo pasó esto? ¿Desde cuándo este hombre llegó hasta aquí? ¿Cómo no lo vimos venir? No lo vieron venir porque el hombre silencioso no les avisó que venía. Trabajó sin pedir permiso. Construyó sin buscar audiencia. Avanzó sin necesitar que nadie lo viera hacerlo. Y cuando el resultado fue tan grande que ya no pudo ignorarse, apareció. No como una sorpresa para él, porque él sabía exactamente cuándo iba a llegar. Lo sabía porque llevaba tiempo construyéndolo. Pero sí como una sorpresa para todos los demás, que no tenían ninguna señal de que estaba pasando. Y ahí está la diferencia más clara de todas entre el hombre silencioso y el ruidoso. El ruidoso sorprende con sus anuncios, con sus declaraciones de intención, con sus grandes planes, pero luego decepciona con los resultados, que nunca están a la altura de lo que prometió. El silencioso no sorprende a nadie con palabras, sorprende con resultados, y la sorpresa de los resultados reales es infinitamente más impresionante que la sorpresa de las promesas verbales, porque la sorpresa de los resultados nadie puede discutirla, está ahí, es real, es medible, es irrefutable. Ese es el tipo de sorpresa que quiero que produzcas, no la sorpresa de lo que vas a hacer, la sorpresa de lo que ya hiciste, no el anuncio del principio, el resultado del final. Y ese resultado, esa aparición con trabajo real detrás, es lo que crea reputaciones que duran. Lo que genera el respeto que no se pide sino que se gana. Lo que hace que cuando finalmente el mundo te vea, no pueda apartar la vista. Para llegar a ese momento, tienes que estar dispuesto a no ser visto durante el tiempo que haga falta. A trabajar en la oscuridad mientras otros construyen imagen en la luz. A confiar en el proceso mientras otros exhiben el proceso sin completarlo. A ser el que no aparece, el que no se sabe que existe, el invisible que está construyendo algo real, hasta que ese algo real ya no puede mantenerse invisible.
Ese día llega, siempre llega para el que trabaja de verdad, y cuando llega, hace que cada día de oscuridad haya valido la pena, no como consuelo, como confirmación, como la prueba de que el método funciona, de que el silencio construye lo que el ruido nunca podrá, de que el trabajo real produce lo que las palabras solo pueden prometer. La última verdad. Hay algo que no te he dicho todavía, algo que guardo para el final porque es lo que más duele y lo que más libera al mismo tiempo. El hombre que trabaja en silencio no siempre gana. Hay hombres que trabajan en silencio durante años y los resultados no llegan de la manera que esperaban. Hay procesos que no producen lo que debían. Hay mercados que no responden. Hay negocios que fallan a pesar del trabajo. Hay caminos que llevan a destinos diferentes a los que se planeaban. Pero hay una diferencia fundamental entre el hombre silencioso que falla y el hombre ruidoso que falla. El primero tiene algo con lo que construir el siguiente intento. Tiene habilidades reales desarrolladas en el proceso. Tiene el conocimiento real de lo que funcionó y lo que no. Tiene la disciplina forjada en años de trabajo consistente. Y tiene el patrón mental de alguien que sabe trabajar en silencio, que sabe sostener el esfuerzo sin validación externa, que sabe avanzar sin necesitar que nadie lo aplauda. Ese conjunto de recursos, esa infraestructura interna construida en el silencio, es transferible. Se puede aplicar al siguiente intento, y al siguiente. El hombre ruidoso que falla no tiene eso. Tiene historias de lo que intentó. Tiene la memoria de los planes que anunció. Tiene la experiencia de haber invertido energía en construir imagen alrededor de algo que no funcionó. Pero no tiene la infraestructura interna. No tiene la disciplina forjada. No tiene el músculo del trabajo silencioso. Y el siguiente intento empieza con el mismo patrón. El mismo ciclo de anunciar antes de ejecutar. El mismo gasto de energía en la narrativa, el mismo resultado eventual. El fracaso del hombre silencioso es pedagógico. Le enseña y le da herramientas para el siguiente intento. El fracaso del hombre ruidoso es repetitivo. Repite la misma lección que ya debería haber aprendido. Y la diferencia entre esos dos tipos de fracaso es exactamente la diferencia entre los que eventualmente llegan y los que eventualmente se rinden. Así que si ahora mismo estás en un momento de fracaso, si el proceso que tenías en marcha no está funcionando como esperabas, si los resultados no llegan, si el trabajo que pusiste no se está traduciendo en lo que querías, la respuesta no es buscar más validación externa. La respuesta no es hablar más del problema. La respuesta es analizar en silencio lo que falló, ajustar en silencio la estrategia y volver al trabajo en silencio con lo que aprendiste. Sin drama, sin narrativa de la caída, sin procesar el fracaso públicamente. Solo con la información del fracaso convertida en combustible para el siguiente ciclo. Eso es lo que separa a los que llegan de los que no. No la ausencia de fracasos, la relación con los fracasos. Y esa relación se construye en el silencio. Para terminar, si llegaste hasta aquí, si resististe la tentación de cerrar esto antes de acabar, ya demostraste algo. Que tienes más capacidad de sostener el esfuerzo que la media. Que puedes invertir tiempo en algo sin recompensa inmediata. Que puedes aguantar la incomodidad de leer cosas que duelen sin huir. Eso ya te diferencia. No mucho, pero algo. La pregunta que queda no es si puedes. Ya está respondida. La pregunta que queda es si lo harás. Si lo que leíste aquí produce un cambio real en lo que haces mañana. Si las 2 horas de mañana por la mañana van a estar protegidas. Si el proyecto que llevas tiempo anunciando va a empezar a ejecutarse sin más anuncios. Si el ciclo del ruido va a empezar a ceder terreno al ciclo del trabajo. Esa pregunta solo tú puedes responderla, y solo tú puedes ver la respuesta, no yo, no nadie más, solo tú, en la intimidad de tus acciones, en lo que haces cuando nadie mira, en el trabajo que produces en el silencio de tus mañanas. El hombre que trabaja en silencio ya te está ganando, hoy, ahora, en este momento. La única pregunta que importa es, ¿por cuánto tiempo más lo vas a dejar?